Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Andrés Campaña Remache, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrés, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El gobierno está a la espera de que la Corte Constitucional dé paso a 3 preguntas adicionales que ha propuesto para la consulta popular. 8 de esta lista presentada por el Ejecutivo ya tienen el aval de la Corte Constitucional. Pero la pregunta en este momento, Andrés, es ¿cuánto podrá solucionar la consulta popular, las preguntas de la consulta, temas tan acuciantes como el de la inseguridad? Bienvenido, buenos días. Buenos días, querido Fernando. Un abrazo para usted, para quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación como es Telerama. La consulta popular es una institución política, es una institución de la democracia participativa muy importante, porque es un instrumento que sirve para escuchar la opinión de los ciudadanos y por lo tanto que esa opinión se plasme en cambios, ya sea a nivel constitucional o ya sea a través de políticas públicas. De tal forma que siempre es importante rescatar la naturaleza de esta institución. Sin embargo, en el actual contexto, tal como ha sido planteado, evidentemente también se constituye en un instrumento del gobierno nacional para legitimar su accionar. Usted ha hecho una pregunta que es muy importante. Los ecuatorianos tenemos en este momento un sinnúmero de grandes problemas, cada vez que son más graves. Algunos de ellos, por ejemplo, la inseguridad, que es una preocupación diaria de todos. Otro de ellos es la creación de fuentes de empleo, que también es necesario en la necesidad de reactivar la economía ecuatoriana. Y dentro de eso, evidentemente, esperábamos como ciudadanos que el presidente de la República plantee una consulta popular de acorde a esas necesidades. Lastimosamente es un instrumento para legitimar el accionar del gobierno, porque cuando nosotros revisamos el contenido de esas preguntas, son preguntas superficiales, son preguntas que además contienen cuestionamientos que podrían realizarse a través de reformas legales o simplemente con voluntad política. Es decir, ¿no le ve futuro, Andrés, entonces a esta consulta popular? Porque además, claro, no está solamente el texto de la consulta, sino lo que la gente, diríamos, va a entender de esa consulta. Como usted decía, el gobierno busca legitimar su accionar, pero también le podría salir en contra de la consulta popular. Entonces, ¿no le ve futuro usted a esto? No le veo ningún futuro a la consulta popular, lastimosamente. Yo creo que el gobierno diseñó las preguntas de tal forma de que es una consulta popular muy parecida a la que planteó en su momento Alfredo Palacio en el año 2006, cuando se hicieron preguntas en las cuales la ciudadanía de una u otra forma se va a ver abocada a votar de forma favorable. Voy a mencionar algunos casos. En una de las preguntas de las últimas 3 remitidas a la Corte Constitucional para análisis de esta instancia constitucional, se pregunta si estamos de acuerdo que los bienes decomisados al terrorismo, al narcotráfico, sean destinados como recursos para la niñez y la adolescencia. Entendería de que nadie podría oponerse a una medida de esta naturaleza. Evidentemente la niñez y la adolescencia son grupos de atención prioritaria y evidentemente que todos vamos a saludar que los bienes que son decomisados al narcotráfico, al terrorismo, se destinen para esta finalidad social. Ahora, usted tocó un tema precisamente, el de los bienes decomisados, pero yo quiero referirle 2 temas que están ya dentro de la consulta, que son los relacionados a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o las atribuciones más bien, por un lado, y por otro lado, la reducción del número de asambleístas. ¿Esto cambiará en algo a estas instituciones que han sido, por decirlo menos, cuestionadas?
Son reformas importantes que hay que analizarlas y que tampoco, lastimosamente, van a cambiar de forma favorable la situación que nosotros vivimos. En el mundo entero, los órganos parlamentarios están conformados por más o menos asambleístas según la población, según el número de electores y otros factores que también determinan la cuota mediante la cual se eligen los asambleístas. En el caso ecuatoriano, nosotros elegimos en la actualidad 137 asambleístas. Y evidentemente podemos analizar a lo largo de nuestra vida republicana de que el hecho de que la legislatura anterior haya tenido 100 asambleístas, de que el hecho de que otras legislaturas hayan tenido más o menos representantes legislativos no ha mejorado la calidad de la democracia. De tal forma de que evidentemente si nosotros queremos tener un órgano parlamentario que esté sintonizado con los intereses de las mayorías de la sociedad, evidentemente no es la reforma del número de asambleístas la que va a ser el factor determinante a la hora de poder contar con mejor o peor calidad de asambleístas. Claro, el tema de la calidad de los asambleístas. Ahora, Andrés, la consulta me parece que será ya un hecho, o por lo menos el gobierno así lo ha dispuesto. Pero ¿qué conveniencia existe de que esta consulta popular se realice durante las próximas elecciones seccionales del 5 de febrero? Porque hay quienes dicen que podrían mezclarse dos temas diferentes, las elecciones seccionales y algo que es una situación diferente a esa elección. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿O debería hacerse la consulta en otra ocasión? En efecto, es una preocupación muy válida. Recordemos que dentro de esta manipulación de las consultas populares como instrumento de legitimidad política, generalmente el gobierno nacional ha utilizado las consultas populares para hacer campaña en función de la gestión gubernamental. Recordemos que también la coyuntura en la cual se realiza esta consulta popular o se realizaría, sería en medio de unas elecciones seccionales en que los ecuatorianos vamos a elegir los prefectos, los alcaldes, los concejales y los miembros de las juntas parroquiales rurales, y en la cual a priori esperaríamos que el gobierno nacional y sus candidatos, es decir, los candidatos del movimiento Creando Oportunidades, tengan un revés político. Distintos estudios e investigaciones de opinión han dado cuenta del deterioro de la imagen gubernamental, de tal forma que en este momento aproximadamente 5 de cada 5 ecuatorianos, 4 rechazan la gestión del presidente de la República. Entonces es un escenario adverso para Guillermo Lasso y su movimiento político, de tal forma que en medio de esa adversidad han buscado este instrumento en el cual evidentemente les va a poner en una posición predominante a la hora de hacer campaña, tanto por la consulta popular como también para sus candidatos. Debería ser por separado, entonces, ¿cree usted, Andrés? Sería lo más saludable, Esperemos también que el Consejo Nacional Electoral ejerza un control adecuado del uso y de bienes de recursos públicos, de igual forma la Contraloría General del Estado, y sobre todo se evite la pre-campaña política. En este momento podemos observar, sobre todo en ciudades de la costa ecuatoriana, como grandes maquinarias políticas que están en funciones, que están liderando los gobiernos locales, en este momento tienen pintado las provincias de los colores de sus organizaciones políticas, cuando eso es una actividad prohibida por la ley, que debería ser controlado por el Consejo Nacional Electoral, y que lastimosamente el órgano electoral brilla por su ausencia a la hora de controlar el uso y el abuso de recursos públicos, pero también esta desigualdad de oportunidades entre las distintas opciones electorales. Un caso evidente es, por ejemplo, la provincia del Guayas, en donde en este momento ya se encuentra toda la provincia pintada de murales de quienes están en este momento liderando el municipio y la prefectura de la provincia. Muy bien, gracias Andrés por acompañarnos en este diálogo. Andrés Campaña Remacha, analista político. Hacemos una pausa y hablemos con más.